Capítulo 7. Después de la recuperación clínica de recuperación para chicas en el terreno de la OA, Izuku se removió en la cama antes de despertarse con la familiar imagen del techo. Hoy es el día. Bostezó antes de incorporarse estirándose, con un crujido satisfactorio. Mucho mejor. Chasqueó los labios y se levantó de la cama para ir al baño. Durante su recuperación, sus compañeros y profesores lo visitaban o simplemente preguntaban a Chiyo por su progreso. Pero quienes lo visitaban con más frecuencia eran su familia, sus amigos cercanos y All Might. Al enterarse de lo sucedido, Inku y Sashi, junto con los padres de sus amigos, se apresuraron a ir a la clínica. Naturalmente, todos se sorprendieron al ver allí a su mentor, pero este ya lo había previsto y les explicó lo culpable que se sentía por haber permitido que el adolescente se arriesgara por todos. Tras hacer una leve reverencia, el hombre estaba a punto de marcharse para darles privacidad cuando Inku y Sashi lo detuvieron. Este último explicó que no lo culpaban y que, aunque les entristecía ver a su hijo tan herido, sabían que este tipo de cosas podían suceder. Al pedirles que explicaran, comentaron que Izuku siempre ha demostrado compasión por la vida, protegiéndola lo mejor que ha podido y brindando a las personas oportunidades para cambiar sus vidas. Aunque a veces sea triste y doloroso, así es su hijo. Después de que Toga les contara todo lo que Izuku había hecho durante el ataque, incluyendo las cosas que presenciaron sus compañeros de clase, no podían estar más orgullosos. El hombre quedó atónito al ser perdonado, pero estuvo de acuerdo con sus palabras y decidió respetar su privacidad. Al despertar, Izuku fue recibido con un cálido abrazo entre lágrimas por Toga y su madre. Esta última lo regañó un poco por su imprudencia, pero también le expresó el orgullo que sentían por él. Y aunque deseaban quedarse, Recovery Girl les pidió que lo dejaran recuperarse, pero les aseguró que estaría bien. Con el apoyo de Izuku, accedieron a regañadientes. Tras salir del baño con su ropa informal, Izuku pasó frente a un espejo y se miró. Aunque los moretones habían desaparecido, aún sentía las marcas de los golpes y las heridas, lo que le hizo fruncir el ceño. Necesito mejorar. Sus dedos rozaron con determinación las heridas ya casi cicatrizadas. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando la puerta de su habitación se abrió, dejando ver a Toga, quien se mostró gratamente sorprendida de verlo. «Pareces como nuevo», dijo la rubia con una cálida sonrisa mientras se acercaba. «Sí, Chiyo sabe lo que hace», dijo Izuku con una sonrisa, antes de soltar una risita cuando ella lo abrazó por la cintura. «¿Por qué estás tan pegajosa?» No es que le molestara, le gustaban los abrazos. «Siempre puedo abrazarte después», añadió mientras le devolvía el abrazo. Toga negó con la cabeza contra él y lo abrazó con más fuerza. «Te extrañé». Aunque una parte de ella se moría de vergüenza, aún quería estar cerca de él. Tenía miedo. Apoyó la oreja en su pecho, disfrutando del sonido de su corazón y reafirmándose a sí misma que estaba a salvo. Ante esto, la expresión de Izuku se suavizó mientras le acariciaba la cabeza. «Ya estoy bien, Toga», dijo con voz tranquilizadora. «Me haré más fuerte». «Sé que lo harás», susurró tras un instante, estrechándole el abrazo. «Es que no me gusta verte sufrir». Sabía que sonaba egoísta, pero no soportaba verlo recibir otra paliza mientras ella permanecía al margen. El solo recuerdo le causaba un profundo dolor. Izuku suspiró, maldiciéndose por haberla entristecido. «Sabes que no puedo prometer que no me lastimaré, sería mentira». Hizo una pausa antes de acariciarle la espalda. «Pero puedo prometer que lo haré mejor». Aflojó el agarre, permitiéndoles mirarse a los ojos. «¿Te parece justo?» Hubo un silencio antes de que asintiera con un suspiro. «Sí». Se encogió de hombros. Si los papeles se hubieran invertido, probablemente habría hecho lo mismo. Admitió antes de sonreír levemente con ironía. «Supongo que ambas somos desinteresadas en ese sentido», añadió con un tono cómplice. «No te olvides de Kak-chan», dijo ella, y su comentario le arrancó una risita mientras la abrazaba. «Pero sí, se supone que debemos proteger a la gente, incluso si eso significa arriesgar nuestras vidas». Aunque no era lo ideal, era la realidad. ¿Cómo podían llamarse protectores si no se arriesgaban?
Lo haré mejor, Toga, por el bien de todos y por el mío. Pensó que eso era lo mejor que iba a conseguir de él, así que asintió con un murmullo. Es todo lo que pido, murmuró contra él mientras le devolvía el abrazo. Qué cálido y ojalá pudiera quedarse en sus brazos para siempre. Sabía que estabas aquí. Sobresaltados, los dos se dirigieron a la entrada, donde vieron a Bakugou en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión de autosuficiencia. Detrás de él, sus respectivos padres. Las madres, embelesadas, mientras que los hombres compartían la misma aura de complicidad que su amigo. Por Dios. ¿Podrían al menos dejarnos terminar de hablar con Nezu antes de escabullirnos? A su lado, Chiyo negó con la cabeza con una sonrisa divertida. El rostro de Toga se puso rojo como un tomate antes de separarse apresuradamente de Izuku, quien les saludó con una sonrisa y una sonrisa tranquila. Lo siento. Murmuró, juntando los dedos mientras miraba hacia un lado. Pensé que era una conversación para nuestros padres, así que decidí irme, añadió avergonzada. Sigue diciéndotelo, cariño, dijo Mana con un tono burlón que la hizo sonrojar aún más. ¿Cómo estás? Le preguntó con voz maternal. Izuku hizo algunos estiramientos. Me duele un poco, pero creo que es solo por haber estado tanto tiempo en cama. A pesar de que le insistió a Recovery Girl en que podía estirarse sin problema, la heroína mayor le recomendó que se quedara en la cama. Podía ser bastante persuasiva, especialmente con su bastón y su semblante severo. Si te molesta tanto estar en una cama de hospital, quizás no deberías ser tan descuidado. El tono de reproche de Chiyo hizo que el adolescente se sintiera avergonzado mientras se separaba de Toga. Ahora siéntate en la cama y déjame revisarte. Sí, señora, dijo Izuku, haciendo un saludo antes de obedecer. Toga soltó una risita ante sus payasadas, mientras que Chiyo negó con la cabeza con cariño y exasperación. Tras su chequeo médico de rutina, la anciana heroína sintió con aprobación. Todo está bien. Dio un paso atrás con una sonrisa. Puedes irte. Luego frunció el ceño y le apuntó con su bastón. Pero eso no significa que debas descontrolarte. Tómatelo con calma, no quiero que te conviertas en un visitante frecuente. Lo intentaré, dijo Izuku en tono de broma, pero Chiyo se dio cuenta de que hablaba en serio, lo que la llevó a asentir en señal de aprobación. Estamos muy orgullosos de ti. Inko habló suavemente mientras abrazaba a su hijo después de ponerse de pie, agradecida de finalmente poder sostenerlo adecuadamente. El usuario del OFA le sonrió cálidamente. Gracias, mamá. Le devolvió el abrazo y le besó la frente. Isashi soltó una risita mientras se ponía de pie junto a los dos. Apenas empiezan la escuela, dijo, abrazándolos. Y ya se están haciendo un nombre, añadió con orgullo, recordando las historias que Toga y Nezu le habían contado sobre la influencia que su hijo tenía en sus compañeros. Estoy casi seguro de que los tres ya hicimos eso durante el incidente del villano de lodo. El comentario de Bakugou le valió una leve palmada de reproche en el brazo por parte de su madre, que él ignoró. No puedo creer que te hayas aliado con All Might. Era algo con lo que habían soñado de niños. Izuku pareció avergonzado. Más bien, que él terminara el trabajo. Se frotó la nuca. Ni siquiera le hice mucho daño a Nomu, con lo rápido que se cura. Se encogió de hombros. Le di algunos buenos golpes, pero All Might fue quien cambió el rumbo de la batalla. No hace falta que seas modesto, dijo Hideo, sorprendiendo al adolescente con su seguridad. Si bien es cierto que Nomu se curó de tus golpes, tus acciones revelaron sus peculiaridades ocultas, dándoles a los héroes la ventaja necesaria para derrotarlo. Esbozó una leve sonrisa de complicidad. Y según Toga, si no fuera por ti, All Might no habría tenido la oportunidad de asestarle el golpe final. Claro que Nomu terminó escapando, pero aún así fue un éxito. Mientras Toga se sonrojaba por las palabras y el tono de su padre, Izuku se puso tímido. Bueno, tienes razón, dijo rascándose la mejilla con una leve sonrisa. Además, logré convencer a 4 personas de que cambiaran de bando. Eso también me sorprendió, admitió Mitsuki con calma. ¿Cómo lograste convencerlos?
Los demás lo miraron esperando una explicación, aunque Toga ya les había contado lo que había oído de Tsuyu. Esta última expresó que sería mejor que lo supieran por él. Pueden agradecérselo a la investigación sobre mi familia, explicó Izuku ante las miradas curiosas. Además de vivir situaciones injustas, un tema recurrente en la historia de mi familia es la desconfianza y el juicio severo hacia ellos. Se frotó la nuca. Simplemente no quería que les pasara lo mismo a esos chicos. Se encogió de hombros con una sonrisa amable. Como le dije a Tsuyu, si hay una oportunidad de redención, la ofreceré. Al escuchar su razonamiento, la admiración que todos sentían por él aumentó. Muy bien dicho, querido, dijo Chiyo con una sonrisa de aprobación. Algunos héroes tienden a olvidar que los villanos a los que derrotan son personas con circunstancias complicadas, explicó con tono de complicidad, pensando ya en algunos héroes profesionales que se habían excedido. Totalmente cierto. Inko había aprendido bastante sobre la historia de su familia. Me alegra que te hayas vuelto compasiva y de mente abierta. Se dejó abrazar por su marido, que la abrazaba con un solo brazo, mientras él reflejaba su expresión de orgullo. Izuku abrió la boca para responder antes de que un rugido audible resonara en su estómago. Lo siento. Se sonrojó con una sonrisa torcida, provocando la risa cariñosa de sus padres. ¿En serio? Se quejó Bakugou mientras Toga se tapaba la boca con una risita. Te juro que esa cosa tiene vida propia. Su comentario provocó risas entre los demás adultos. El usuario del OFA se sonrojó aún más. Aquí casi no, como dijo, cruzando los brazos y sacando la lengua con disgusto. Y la comida es bastante insípida. Su padre soltó una carcajada ante su franqueza, mientras Inko intentaba calmarlo, aunque ella también se reía nerviosamente. Esto no es un hotel. Reprochó Chiyo, apuntándole con su bastón con una mirada indignada, lo que lo hizo estremecerse. Y el lunch rush no está disponible porque Nezu les dio a todos unos días libres, así que te toca comer las recetas estándar del hospital. Al darse cuenta de que era ella quien le cocinaba, Izuku bajó la mirada avergonzado. Lo siento, murmuró con culpa. Al ver esto, la expresión de la heroína mayor se suavizó con un suspiro. Está bien, sé lo mal que sabe la comida. Después de todo, ella misma la había probado. Pero a menos que la jerarquía médica decida cambiarla, tendremos que aguantarla un tiempo. Así que, por favor, ten paciencia. La adolescente alzó la vista y asintió con una sonrisa avergonzada. Isashi soltó una risita. Ánimo, hijo, tu madre te preparó algo especial en casa. Su sonrisa se ensanchó ante la mirada emocionada que le dirigieron. Lleno de amor y sabor. Le guiñó un ojo con complicidad. Se podía sentir la alegría que emanaba de Izuku. Entonces, ¿a qué esperamos? Tomó la mano de Toga con naturalidad, quien soltó un gritito de sorpresa. Vamos. Sin esperar respuesta, arrastró a la chica, ahora sonrojada, fuera de la puerta. Oye. Espérame, Ned. Gritó Bakugou antes de seguir a la pareja. Chiyo negó con la cabeza y suspiró mientras los adultos reían entre dientes al ver la escena. ¿De verdad, cómo puede tener tanta energía? Preguntó mirando a Inko. De niño debía de ser un terremoto. La madre rió entre dientes asintiendo. Sí, sobre todo cuando Toga y Bakugou estaban involucrados. Luego esbozó una sonrisa cariñosa. Pero, pase lo que pase, siempre es amable. Todos lo son, añadió Mitsuki antes de reír. Incluso Bakugou puede ser amable, aunque no lo creas. Su marido compartió su diversión. No es que lo vaya a admitir. Chiyo soltó una risita y asintió con comprensión. Lo creo. La actitud protectora del rubio hacia sus amigos lo demuestra. Los has criado bien, añadió antes de dirigirse a su escritorio. Con un profundo orgullo maternal tras escuchar las palabras de la heroína, Mana la miró radiante. Gracias, dijo mientras tomaba la mano de su esposo antes de que el grupo dejara a Chiyo trabajando en paz. Unos días después, terrenos de la UA. ¡Qué bien estar de vuelta! Exclamó Izuku con un suspiro de alivio al divisar los tres la puerta de su aula. Seguro que nos perdimos un montón de clases durante las vacaciones. Bakugou resopló ante su entusiasmo.
Solo a ti te emocionaría eso. Se crujió los nudillos con una sonrisa cruel. Solo quiero más entrenamiento de combate. Soltó una risita. El alto adolescente negó con la cabeza. Me gustan las buenas peleas, pero acabamos de salir de una batalla intensa, Kak-chan. Lo miró con el ceño fruncido, preocupado, mientras le daba una palmada en la espalda. Necesitas tomártelo con calma de vez en cuando, es malo para tu presión arterial. No me trates como a un niño. Bakugou retiró el brazo de inmediato para fulminarlo con la mirada. Tú no eres mejor que nadie. Sé que has estado entrenando durante nuestro descanso. Al ver la mirada que recibía, se sintió un poco engreído. No eres tan discreto como crees. Tus padres son pésimos mentirosos. Era algo común de lo que bromear entre familias, pero a la vez, era algo admirable. Puede que no sepa dónde entrenas, pero sé que lo hiciste. Frunció el ceño. Y te dije que dejaras de llamarme así. Izuku soltó una risita despreocupada que irritó al rubio. Solo estoy estirando los músculos después de estar tanto tiempo en cama. Tú harías lo mismo. Cuando el rubio apartó la mirada, supo que lo tenía en sus manos. En cuanto al apodo, me temo que ya es una costumbre. Toga asintió con una sonrisa de disculpa. Una vena se le formó en la frente a Bakugou. Ya basta. Exclamó, mirando a su alrededor con el ceño fruncido. ¿Y si alguien te oye? ¿Cómo se suponía que lo tomarían en serio con un apodo así? Izuku alzó la vista tarareando antes de sonreírle. Supongo que así serás más accesible. Toga soltó una risita ante su razonamiento. El ojo izquierdo de Bakugou se contrajo. Siempre estoy disponible, idiota. Replicó con los puños apretados. Soy el tipo más amigable que existe. Declaró con una ferocidad segura y un aura intimidante. Toga lo miró con expresión inexpresiva mientras Izuku se limitaba a observarlo. Lo que tú digas, amigo. Su respuesta despreocupada irritó al rubio, pero antes de que éste pudiera replicar con vehemencia, entraron en el aula. Al entrar, Ochako e Ida los reconocieron de inmediato. Me alegra verte con buena salud, Midoriya. Exclamó alegremente el chico alto mientras el moreno se acercaba, provocando que todos los miraran. Izuku soltó una risita mientras le estrechaba la mano. Me alegra estar de vuelta, amigo. Luego frunció el ceño y le puso una mano en el hombro. Toga y Bakugou me dijeron que te has estado culpando por lo que me pasó. El chico alto simplemente bajó la mirada, confirmando la información. Nadie aquí te culpa, y yo menos que nadie. Estaba fuera del control de cualquiera. Le dedicó una sonrisa alentadora cuando su amigo le sostuvo la mirada. Lo importante es que todos estén a salvo ahora y que hiciste lo mejor que pudiste durante la crisis. Ida asintió y le dedicó una sonrisa. De acuerdo, gracias. El usuario de OFA devolvió la sonrisa y miró a los demás. ¿Cómo están? Aunque todos parecían estar bien, necesitaba asegurarse. Estamos bien, novato, a quien deberíamos preguntar es a ti, respondió Hiro con una amable sonrisa desde su asiento. El resto de sus compañeros compartieron su opinión y le preguntaron cómo estaba. Conmovido por su preocupación, Izuku se golpeó el pecho. Todo bien ahora gracias a Recovery Gel y a la comida de mamá. Soltó una risita y se cruzó de brazos con una sonrisa maliciosa. Listo para el próximo desafío. Varonil. Exclamó Kirishima con entusiasmo mientras juntaba sus puños endurecidos. A su lado, Mina negó con la cabeza con cariño ante la reacción esperada. Momo sonrió levemente antes de ponerse seria al recordar algo. ¿Pero cómo estás? Preguntó, levantando una mano antes de que él pudiera hablar. Y no me refiero solo a cómo estás físicamente. Una experiencia así dejaría huella incluso en las personas más curtidas. Izuku estaba a punto de decirle que estaba bien cuando vio la expresión de preocupación de Toga, lo que lo hizo dudar, recordando lo asustada que estaba por él. Tampoco ayudaba a saber el estrés que les había causado a sus padres cuando lo vieron en la clínica de Chiyo. Dicho esto, suspiró y decidió ser sincero. No voy a mentir y se frotó la nuca frunciendo el ceño.
Estoy algo conmocionado, sobre todo después de descubrir que Nomu fue creado para luchar contra All Might. Contuvo una mueca al recordar los golpes que había recibido. Por no hablar de lo fuerte que era, bajó la mirada con una expresión indescifrable. Al creer que estaba reviviendo la terrible experiencia, Momo se preocupó, al igual que todos los demás. Lo siento, no quería. Está bien, le interrumpió Izuku con una leve sonrisa. Ya tuve tiempo de asimilarlo todo. También le ayudó el hecho de haber tenido tiempo suficiente para recuperarse a solas y ordenar sus ideas. Ida dejó escapar un profundo suspiro. ¿Cómo demonios construyeron semejante monstruosidad? Los demás intercambiaron murmullos de incertidumbre, preguntándose lo mismo. Se me ocurren un par de teorías, pero ninguna buena, dijo Izuku, frunciendo los labios antes de negar con la cabeza. Ojalá supiera la respuesta. Hizo una pausa. Aunque, pensándolo bien, probablemente sea mejor dejar que los profesionales lo averigüen. Total, no tenían por dónde empezar, y además prefería mantenerlos a salvo. Kaminari asintió. Creo que es lo mejor. Se frotó el brazo con expresión de inquietud. No sé ustedes, pero no tengo prisa por enfrentarme a Nomu. Aunque no lo había presenciado, había oído lo suficiente para saber que no tendría ninguna posibilidad contra el monstruo. Bakugou resopló al ver el miedo del rubio. Habla por ti mismo. Todos lo miraron. Perdí mi oportunidad por culpa de un montón de mocosos que me retrasaron. Golpeó su puño contra la palma de su mano, produciendo una pequeña explosión. Pero ahora que conocemos la debilidad del bicho raro, podemos acabar con él fácilmente. Mostró una sonrisa salvaje. Tengo que discrepar, intervino Tokoyami, ganándose una mirada de fastidio del explosivo adolescente. Puede que conozcamos su debilidad, pero usarla en combate es un problema completamente distinto, señaló con calma, aunque su expresión se tornó sombría. Puede que no lo haya visto con mis propios ojos, pero por lo que he oído, estamos en clara desventaja, añadió con expresión aún más sombría. Otro encuentro con la bestia terminaría en tragedia. Aunque me duele admitirlo y tiene razón, hermano, dijo Kirishima con reticencia. Midoribro es un portento, e incluso él tuvo problemas contra Nomu. Hizo una mueca. La pelea se decantó a nuestro favor porque llegó All Might. Luego miró al rubio con el ceño fruncido. ¿Pero qué habría pasado si no hubiera estado allí? ¿Y si volvemos a ver a Nomu sin All Might para salvarnos? Le costaba decirlo, pero había dejado claro su punto. All Might solo llegó porque Ida logró pedir ayuda. E incluso si hubieran encontrado la forma de derrotar a los villanos, el precio de tal victoria podría haber sido demasiado alto. Bakugou no dijo nada y bajó la mirada con frustración, notando que Izuku había hablado. Entiendo cómo te sientes, yo tampoco estoy cómodo con un anti-All Might por ahí. Entre otras cosas. Pero seamos realistas, no podemos vencerlos como estamos ahora. Sus palabras hicieron que el rubio levantara la vista para ver su sonrisa decidida. Los venceremos, pero todavía no, primero entrenamos. Toga imitó su expresión mientras asentía en señal de aprobación. El rubio explosivo los miró a ambos, reflexionando sobre lo que le habían dicho antes de desplomarse con un suspiro. Tienes razón. Levantó la vista con un gemido. Estoy furioso con ellos por lo que te hicieron. Cruzó los brazos con el ceño fruncido. Y ahora, ni hablar de su plan para matar a All Might. En serio, ¿de dónde sacan estos tipos la osadía de intentar semejantes barbaridades? Lo sé, pero por ahora. Izuku alzó el puño hacia él. Paciencia y entrenamiento, dijo con una mirada expectante. Bakugou gruñó y chocó su puño con el suyo. Bien. Sonrió con suficiencia cuando Izuku y Toga sonrieron radiantes ante su respuesta. ¿Desde cuándo te volviste tan listo? Izuku tarareó pensativo, decidiendo aliviar un poco la tensión. Ni idea, quizás sea por todo el estudio que he estado haciendo. Se encogió de hombros antes de colocar casualmente su brazo izquierdo sobre la cabeza del rubio, dejándolo paralizado mientras los demás observaban boquiabiertos la escena. O podría ser que mi altura me permite percibir mejor la sabiduría. Toga negó con la cabeza con una sonrisa cariñosa, sabiendo perfectamente a dónde llevaría su broma.
Bakugou no decepcionó, pues una vena se le formó en la frente. Eso no tiene nada que ver, idiota. Ladró mientras apartaba bruscamente el brazo para fulminar con la mirada al adolescente que se reía. La altura no hacía a nadie especial. Es cierto, asintió Izuku con sinceridad, pero no pudo evitarlo y continuó con sus bromas. Pero parece que hay algo más detrás de todo esto, dijo, arqueando una ceja. ¿Hay algo que quieras compartir? Preguntó con tono cómplice. La vena en la frente del rubio se hizo más grande. No tengo inseguridades. Se defendió rápidamente, señalándolo con el dedo. Y deja de hablarme como si fuera un niño. Exclamó, cruzando los brazos con indignación. Soy mayor que tú. Izuku asintió. No se puede negar. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender, como si una inspiración lo hubiera iluminado. Quizás eso explique por qué estás siempre tan irritable, exclamó, como si hubiera resuelto un gran misterio, y no en broma. Y con la sinceridad con la que sonaba, a Bakugou le tembló un ojo mientras su ceño se fruncía aún más. Escucha, maldito rascacielos, gruñó mientras el alto adolescente le prestaba toda su atención con calma. Toga soltó una risita al reconocer la escena antes de dirigir su atención a sus compañeros, quienes observaban la interacción en un silencio atónito y preocupado. No se preocupen. Apartaron la mirada de la charla para mirarla. Esto es normal. Hizo un gesto con la mano. El grupo, con cierta estupefacción, asintió mientras observaba la escena con más detenimiento. Bakugou ladraba sus palabras con una sorprendente falta de malicia, solo con fastidio, mientras que Izuku escuchaba atentamente, divertido, asintiendo de vez en cuando. Era realmente asombroso cómo este último podía lidiar con un individuo tan volátil y hacerse amigo de él. Lo cual, curiosamente, tiene sentido. Justo en ese momento, sonó la campana de la escuela. Es hora de empezar el día. Exclamó Toga antes de mirar a los dos. Ya basta, chicos, la maestra puede llegar en cualquier momento, dijo con un tono de regaño juguetón. Izuku asintió de inmediato y se dirigió a su asiento, mientras que Bakugou lo siguió a regañadientes, refunfuñando porque el usuario del OFA había empezado. Nada de pucheros, Bakugou tire, dijo ella entre risitas cuando su comentario burlón le valió una mirada de fastidio del adolescente. Yo no hago pucheros, gruñó Bakugou desde su asiento, con los brazos cruzados, silenciando con una mirada feroz a quienes se reían entre dientes. Izuku reprimió una risita, prefiriendo no provocar al rubio por el momento. Su expresión se tornó curiosa mientras miraba hacia la puerta. Me pregunto quién será el sustituto. Por lo malherido que estaba Aizawa, dudaba que volviera en un tiempo. Probablemente Present Mig, respondió Tsuyu, provocando una mueca de disgusto en Hiro, quien sabía que su audición volvería a verse afectada en su clase. Si bien respetaba sus habilidades y entusiasmo, su peculiaridad, sin control, le ocasionaba dolorosos estallidos. Toga tarareó antes de sonreír. Ojalá sea medianoche. Exclamó emocionada, provocando risitas cariñosas entre sus amigas. Sería genial que continuara con su lección de historia sobre ese cuadro. Si bien a la mayoría les aburriría una clase así, la pasión de la heroína profesional por la materia la hacía interesante. Lo dices solo porque eres su fan. El comentario burlón de Mina provocó un puchero y una negación por parte de la rubia. Pero sí, tiene una forma de hacer las clases interesantes. Se le ocurrió una idea, frotándose las manos. O tal vez pueda compartir algunos detalles jugosos sobre su relación con Aizawa. Kirishima y sus amigos suspiraron con cansancio al ver el brillo en sus ojos. Esto solo podía terminar mal. Sobre mi cadáver. Con un sobresalto, la clase se giró hacia la puerta justo cuando se abría. Apareció su profesor, completamente vendado. Buenos días, dijo con la voz amortiguada por las vendas. ¿Qué mierda? Exclamó Bakugou con incredulidad y asombro, expresando así el sentir de todos al ver al hombre. Izuku cerró la boca desencajada mientras observaba a su profesor dirigirse al escritorio. ¿Cómo es que todavía caminas? La última vez que lo vio, parecía que se estaba desmoronando. Es demasiado pronto para que estés aquí, sensei.
exclamó Toga con incredulidad y asombro, mientras todos expresaban los mismos pensamientos. Aizawa gruñó al sentarse tras su escritorio. A pesar de mi aspecto, aún puedo enseñar. Pero pasemos a algo más importante. Su mirada se dirigió entonces al explosivo adolescente. Bakugou, entiendo tu sentir, pero buscar al villano a ciegas solo te llevará a la perdición. Sus palabras sorprendieron a todos. ¿Qué tan temprano era? Como héroes, necesitan mantener la cabeza fría. De lo contrario, serían un riesgo para ustedes mismos y para quienes los rodean. Sus ojos brillaban a través de las vendas. ¿Me explico? Cristal, respondió Bakugou con expresión seria, bajando la mirada hacia su escritorio. Aizawa asintió con aprobación, contento de que el adolescente no armara un escándalo como había previsto. Es mucho más razonable de lo que parece, bien. Su mirada se dirigió a Izuku, quien se tensó bajo su escrutinio. Midoriya. Midnight y Miki insistieron en que dijera esto antes de empezar la clase. Esto provocó miradas curiosas de todos. Gracias por salvarme. Sonrió tras sus vendajes antes de adoptar una expresión seria. Pero la próxima vez, simplemente pasa la información a los profesionales y deja que ellos se encarguen. Aunque a la mayoría les molestó la repentina reprimenda, Izuku no fue tan ingenuo como para reaccionar y simplemente asintió con una sonrisa tímida. De nada lo tendré en cuenta. Si bien no podía prometer hacer exactamente lo que su maestro le había dicho, al menos lo tendría como opción. El profesor asintió, satisfecho con la respuesta, antes de dirigirse al resto de la clase. Buen trabajo a todos. Los alumnos sonrieron ante los elogios. Pero ahora, pasemos al siguiente tema. Y así, su tono los puso tensos de nuevo. El Festival Deportivo de la UA está a la vuelta de la esquina. Al oír esto, la mayoría de los estudiantes se emocionaron. El Festival Deportivo es un evento trascendental que permite a los estudiantes de la UA demostrar sus habilidades no solo ante la universidad, sino ante todo Japón y, en ocasiones, incluso ante el mundo entero. Pero más allá de eso, es una oportunidad para que los estudiantes llamen la atención de otros héroes profesionales o agencias que buscan nuevos reclutas. En esencia, un impulso para sus carreras heroicas. Otros, sin embargo, estaban preocupados. Sensei, dijo Momo levantando la mano. ¿No es demasiado pronto para celebrar un festival después del ataque del villano? Podrían aprovechar la oportunidad para atacar de nuevo, señaló Zero con expresión seria, mientras otros expresaban pensamientos similares. Aizawa comprendió sus preocupaciones y habló con calma. La seguridad de este festival será mayor que la de los anteriores. En cuanto a los Nomu, su expresión se endureció. Habrá varios profesionales patrullando la zona. Si los villanos intentan algo, tendrán que lidiar con héroes y la policía. Sus palabras tranquilizaron a los estudiantes y les levantaron el ánimo. Y nosotros también, pensó Izuku mientras miraba a Bakugou y a Toga, aceptando tácitamente ayudar si fuera necesario. El rubio explosivo tenía una expresión seria, mientras que el usuario de sangre estaba algo nervioso, pero completamente dispuesto a unirse a ellos. Mineta, sin embargo, seguía temeroso. ¿No podrían cancelarlo un rato? Miró por la ventana como si se avecinara otro ataque. Al menos hasta que las cosas se calmen un poco. Para su consternación, Aizawa negó con la cabeza. Imposible, esto no se puede retrasar por culpa de unos cuantos villanos. El joven bajó la mirada, nervioso. El festival se ha convertido en un hito importante para los jóvenes héroes y en una tradición. Su expresión se endureció. Si lo retrasamos, los villanos podrían ganar una confianza desmedida, creyendo que pueden hacer lo que quieran. Yo, lo entiendo. Mineta realmente lo entendía, simplemente no podía evitar sentir miedo después de lo que había experimentado y visto. Al oír esto, Izuku se giró hacia él con una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes demasiado. A diferencia de la última vez, la seguridad será más estricta. El chico aún no parecía tranquilo, así que añadió. Y ten en cuenta que All Might estará allí, así que dudo que los villanos se arriesguen a atacar, incluso con Nomu.
Mineta pareció mucho más tranquilo al recordar la presencia del símbolo en el festival. Ah, sí, su postura se relajó al comprender. Inesu dijo que no intentaría nada tan pronto después de perder. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro mientras se recostaba en su asiento. Tienes razón, Midoriya, todo saldrá bien ahora, solo tenía que preocuparse por su actuación y el numeroso público. Izuku sonrió y miró a Aizawa, quien le dirigió una mirada de agradecimiento antes de continuar su conversación. Toga lo observó con una sonrisa de adoración ante su gesto, mientras que Bakugou resopló, simplemente aliviado de no tener que escuchar más quejas del adolescente tan temprano. Si un héroe o agencia reconocida se fija en ti durante el evento, tus posibilidades de ganar experiencia y popularidad se dispararán, explicó el profesional, entusiasmando a todos. Pero recuerda, lo importante es ser un héroe, no la fama ni la riqueza. Los estudiantes tomaron en serio sus palabras. Solo tendrás unas pocas oportunidades para impulsar tu reputación, así que aprovéchalas al máximo y da lo mejor de ti. Sí, sensei. Respondieron los alumnos con gran entusiasmo. Aizawa asintió, complacido por la respuesta y agradecido por las vendas que ocultaban su sonrisa. Muy bien, la clase ha terminado. Comenzó a salir del aula. Voy a echarme una siesta, añadió con cansancio antes de cerrar la puerta tras de sí. Tras la marcha del profesor, los alumnos comenzaron a cuchichear. Con un don como el tuyo, Midoriya, destacas automáticamente, dijo Sato con sorna desde su pupitre, y la mayoría sintió. De acuerdo, dijo Izuku entre risas, haciendo un gesto con la mano. Pero no me importa la fama, solo quiero hacer el bien y honrar a mi familia. Se rascó la nuca con una sonrisa humilde. Y ayudar a All Might a derrotar a Afo algún día. Quizás el antiguo villano pueda esperar hasta ser un héroe profesional hecho y derecho. Aoyama soltó una carcajada de admiración, captando su atención. En ese caso, exclamó, adoptando una pose con un aura brillante que hizo que Tokoyami se estremeciera. Siéntanse libres de dirigir la atención hacia mí. Dijo con extravagancia, adoptando otra pose. Me encantaría mostrarles mi deslumbrante estilo. Mientras la mayoría lo miraba con expresión inexpresiva, Izuku tarareó ladeando la cabeza. Suena vanidoso, señaló sin rodeos. Aoyama parecía haber recibido un disparo. Se llevó una mano al pecho y se apoyó tambaleándose en una mesa. Ya veo y, balbuceó temblando, mientras la mayoría se reía de su franqueza. Bakugou resopló con desdén. Que se lleven a los malditos reporteros. Ya había tenido suficiente atención mediática por un tiempo. Solo me importa demostrar quién es el mejor. Se crujió los nudillos con una sonrisa aterradora. Mientras que la mayoría se sentía intimidada, sus amigos más cercanos se divertían. Sabes que no tienes que demostrar nada, Bakugou, señaló Toga con calma. La mayoría de los que te miran saben que no deben meterse contigo. Después de todo, había visto a muchos transeúntes apartarse del camino del rubio. Lo sé, pero no se trata de ego ni de reputación, dijo el rubio cruzándose de brazos. Se trata de principios. Izuku asintió con aprobación. Lo respeto. Después de todo, su amigo siempre se había esforzado por ser el mejor. Solo no te enfades si pierdes una o dos partidas, bromeó con una sonrisa amistosa. Ja. Se burló Bakugou con sona. Ni lo sueñes, pienso ganar. Entornó los ojos con una sonrisa desafiante. Claro, eso significaría que tendrías que hacerte a un lado, dijo con tono expectante. Como era de esperar, Izuku aceptó el reto con una sonrisa maliciosa y un gruñido bajo. No cuentes con ello. El explosivo adolescente asintió con una risita aprobatoria, anticipando ya una pelea épica. Toga soltó una risita al oír sus bromas. ¿No se les olvida algo? Los dos la miraron confundidos. Tendrán que enfrentarse a mí también. Esbozó una sonrisa desafiante. Con sus dos peculiaridades en mi arsenal. No lo he olvidado, dijo Izuku entre risas mientras le daba una palmadita en la cabeza, provocando una risita. Tengo curiosidad por saber qué formas usarás durante el evento. Retiró la mano, permitiéndole mirarlo. Y conociéndote, sé que estarás en tu mejor momento. Le sonrió.
Un fuego se encendió en el interior de la rubia mientras la determinación se dibujaba en su rostro. No te decepcionarás, dijo con tono prometedor. Bakugou soltó una risita divertida y le dio una palmadita en la espalda. Tengo muchas ganas. La rubia rió entre dientes mientras Izuku se reía a carcajadas. No se olviden de nosotros, dijo Ida mientras se acomodaba las gafas con una sonrisa. Ustedes tres no serán los únicos que entrenen antes del evento. Los demás aplaudieron la declaración. Para algunos, pelear contra todos sus compañeros sería una experiencia aterradora, pero a Izuku le entusiasmaba la idea. Suena divertido. A su lado, Bakugou esbozaba una sonrisa maliciosa mientras se crujía los nudillos, y Toga simplemente soltaba una risita. En la parte de atrás, Mineta tragó saliva ante el aura intimidante del trío y rezó para no tener que enfrentarse a ellos durante el evento. Mientras los estudiantes empezaban a expresar su entusiasmo o lo que planeaban hacer después de clase, Izuku los observaba con una sonrisa cariñosa. ¿Están todos tan emocionados por esto, eh? Es difícil no estarlo, dijo Ida, enderezando la postura. Como dijo el sensei, nuestro camino oficial como héroes comienza aquí, explicó, haciendo algunos de sus habituales movimientos de brazos. Todos deben estar en plena forma para esto. Bakugou resopló por la nariz. Aquí no hay problema. Su comentario le valió un ligero codazo de Toga, mientras Izuku soltaba una risita. ¿Qué opinas de la cara? Preguntó, asimilando lo que veía. Cara. Siguiendo su mirada, también se sorprendieron. Ochako tenía una expresión intensa y emanaba un aura intimidante, en contraste con su habitual personalidad alegre. Voy a dar lo mejor de mí. Declaró con una fuerza sorprendente que dejó a todos atónitos. Izuku dudó, sin saber cómo responder. ¿Acaso no lo somos todos? ¿Desde cuándo se había vuelto tan competitiva? Aunque curiosa, Toga la observó con cautela mientras lentamente comenzaba a tocarle el hombro. ¿Estás bien? Mejor que bien. La respuesta instantánea e intensa de la usuaria de la gravedad hizo que la rubia soltara un gritito y se escondiera detrás de Izuku, quien simplemente parpadeó sorprendido mientras los demás se estremecían. Estoy emocionadísima. Exclamó con una postura firme. Bakugou arqueó una ceja. ¿Segura? Porque normalmente no eres así. Su voz se apagó mientras la señalaba de arriba a abajo. Tan apasionada. Quizás sea un mecanismo de defensa. Había leído que la gente lidia con el estrés de distintas maneras. Mineta la miró con temor antes de que sus ojos se abrieran de par en par y se sonrojara al ocurrírsele una teoría. Tal vez esté en su, un rápido beso en la mejilla de Tsuyu lo interrumpió, haciéndolo caer al suelo. Ella lo observó mientras se estremecía, negando con la cabeza con decepción. Sin inmutarse por lo que la joven estaba a punto de decir, Ochako se giró hacia el resto de la clase con el puño en alto. A darlo todo, todos. Exclamó con vehemencia, provocando que todos la animaran, aunque con cierta torpeza. ¿Qué demonios? Murmuró Ida mientras se ajustaba las gafas, sintiendo como una mezcla de emociones se agitaba en su interior ante el repentino arrebato de pasión de ella. Terreno de la UA pasillo. Mientras el grupo se dirigía a la cafetería para almorzar, Ochako caminaba delante de ellos con la misma determinación, mientras los demás la observaban marcharse en curioso silencio. Esto continuó durante unos instantes antes de que Bakugou decidiera que ya había tenido suficiente. De acuerdo, me rindo. Se detuvo con un suspiro, lo que provocó que los demás hicieran lo mismo. ¿Qué te pasa con esa cara de pocos amigos? Se cruzó de brazos. Normalmente no eres tan intenso. Era, cuanto menos, desconcertante. De repente, Ochako vaciló. Su confianza anterior se transformó en nerviosismo mientras pensaba en qué decir. Ve bueno y es porque y se encogió de hombros y los miró sonrojada. Quiero ser profesional y dudó antes de bajar la mirada. Para ganar mucho dinero. El grupo quedó atónito y en silencio por un momento hasta que Toga habló. Así que dijo con cautela. ¿Lo hacen por dinero? Seguramente había algo más. Sé cómo suena eso, dijo Ochako, rascándose la nuca y sonrojándose profundamente.
peperó y se cubrió rápidamente el rostro con un gemido. ¡Qué vergüenza! Izuku ladeó la cabeza. No es algo tan inaudito. Sus palabras hicieron que ella lo mirara con tímida sorpresa. He leído muchas historias de personas que querían convertirse en héroes para mejorar su situación económica. Luego sonrió. Y ten en cuenta que la mayoría de mi familia hizo lo mismo por diversas razones. Los ojos de Ochako se abrieron de par en par al comprender a qué se refería. Toga asintió en señal de aprobación. No hay nada de malo en querer vivir cómodamente, señaló con una amable sonrisa. A los héroes les pagan, quieran o no, interrumpió Bakugou con tono de complicidad. Cómo eligen vivir con esa riqueza es asunto suyo. Por ejemplo, había leído en algún sitio que, a pesar de su popularidad, Mirko vivía con humildad. En efecto, dijo Ida, asintiendo con la cabeza. No hay nada de qué avergonzarse. Él le puso una mano reconfortante en el hombro. Con la calidez de su gesto y las palabras de comprensión de sus amigos, Ochako sintió un gran alivio. Gracias por comprender. Colocó su mano sobre la de él mientras lo miraba con una dulce sonrisa. Pero eso no es todo. Se giró hacia los demás, que la escuchaban. Mis padres tienen una constructora. Bajó la mirada con el ceño fruncido. Pero el negocio no va muy bien. Parece algo en lo que tu peculiaridad sería útil, señaló Izuku pensativo. La logística tampoco sería un problema, ya que puedes aligerar las cosas para transportarlas. Eso les ahorraría muchísimo dinero a su familia. Ochako asintió, aún frunciendo el ceño. Lo sé, pero mis padres no querían que trabajara para ellos. Me decían que me centrara en alcanzar mis sueños. Apretó su falda y los miró con determinación. Por eso quiero ser una heroína, para ganar suficiente dinero y facilitarles la vida a mis padres. Mientras los demás permanecían atónitos ante la declaración, Ida sonrió con aprobación. Un objetivo admirable. Exclamó, llevándose una mano al pecho. Uno que apoyaré si es necesario. Ochako le dirigió una mirada extraña antes de que las implicaciones la dejaran atónita. No tienes que... No puedes esperar que lo dejemos pasar después de escuchar tus problemas, interrumpió Izuku con una sonrisa amable. Seríamos unos héroes pésimos si te dejáramos lidiar con esto solo. Toga asintió en señal de aprobación. Así es. Y aunque no fuéramos héroes, somos amigos, sería un error no ayudar. Sus palabras la dejaron atónita y sin palabras. Estamos juntos en esto, por cursi que suene, dijo Bakugou cruzándose de brazos con una sonrisa burlona. Te equivocas si crees que te dejaríamos solo. Sobre todo porque los tres habían aprendido a apoyarse mutuamente. Ida se acercó con una cálida sonrisa. No estás sola en esto, Ochako. Ella lo miró. Te ayudaremos a lograr tu objetivo. En un instante, Ochako se abalanzó hacia adelante y escondió su rostro en el pecho de él. Gracias a todos. Murmuró contra el alto adolescente mientras lo abrazaba. El presidente de la clase se quedó atónito por el movimiento repentino durante un instante, antes de salir de su estupor y corresponder al abrazo. De nada, Uraraka, dijo en voz baja mientras los demás observaban la escena en silencio. Izuku sonrió, conmovido por el instante, antes de que su nariz se contrajera. Apuntó con la nariz al aire, olfateando audiblemente. Como era de esperar, todos lo miraron confundidos, excepto Bakugou, que puso los ojos en blanco. En serio, empollón, ¿no puedes elegir un mejor momento para hacerle caso a tu estómago? Ni siquiera estaban cerca de la cafetería. El usuario del OFA negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No velo a comida, dijo, señalando con la nariz una esquina cercana, lo que provocó una mirada intrigada del rubio. Es Colonia, murmuró antes de que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta. La expresión de Toga cambió, al igual que la de los demás, quienes le dirigieron miradas extrañas. ¿Qué estás? Ja. 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 Una risa familiar resonó por todo el salón, sorprendiendo a los demás mientras Izuku sonreía. El joven Midoriya y el grupo miró hacia la esquina justo a tiempo para ver a All Might aparecer, señalándolos. Está aquí. Se irguió. Con amigos.
añadió orgulloso con su característica risa. Izuku y Toga rieron entre dientes al ver entrar al hombre, mientras los demás aún se recuperaban de la sorpresa. «Buenos días», exclamó alegremente el rubio. «¿Qué te trae por aquí?» Ante esto, All Might sacó un pequeño almuerzo preparado. «Almuerzo con el joven Midoriya», exclamó con una expresión de falsa esperanza. «Sí acepta». Las mejillas de Ochako se inflaron antes de que escondiera la cara en el pecho de Ida para reír, mientras que este último simplemente se quedó atónito. Toga se quedó sin palabras al ver lo adorable que se veía, mientras que Bakugou miraba boquiabierto, sin poder creer que estuviera viendo al héroe número 1 con aspecto de doncella. Una imagen que ahora quedaría grabada para siempre en la mente de la rubia. Izuku, por otro lado, presentía que había algo más. Le encantaba la comida, pero su instinto le decía que algo preocupaba a su mentor. Con eso en mente, decidió guardar silencio por el momento y preguntar más tarde. «Me siento honrado», pero inclinó la cabeza con curiosidad. «¿Por qué?» All Might comprendió la confusión y explicó. «Considéralo una disculpa por las heridas sufridas durante el ataque». Le dirigió una mirada orgullosa. «Y mi forma de agradecerte tus esfuerzos». «Me encantaría», dijo Izuku con una sonrisa, aunque luego pareció dudar. «Pero», señaló tímidamente a los demás, buscando la forma correcta de decirlo. «¿Pueden venir? Sé que a Bakugou le encantaría pasar tiempo contigo». Mientras que Toga se sintió halagada de que él quisiera que estuviera con él, Bakugou se sintió avergonzado por la situación. «No me lo estaba ofreciendo a mí, idiota», exclamó, apartando la mirada y cruzándose de brazos con un bufido. «No me hagas parecer desesperado por su tiempo», replicó con un leve rubor en las mejillas. «Agradezco tu amabilidad, Midoriya», dijo Ida, ajustándose las gafas con una sonrisa divertida. «Pero esto es algo que te has ganado. Te sugiero que lo tomes». Ochako asintió con ánimo a su lado, aún riendo por el arrebato del rubio. Izuku miró a sus amigos antes de asentir con una sonrisa. «De acuerdo». Sostuvo la mirada de su mentor. «Pero deberíamos reunirnos como clase en algún momento. Creo que todos nos lo merecemos después de la USO». Su sugerencia conmovió a sus amigos, quienes admiraban su infinita modestia. All Might rió con calidez y asintió. «De acuerdo. Si tengo suerte, Aizawa me dará permiso para la salida». Aunque sospechaba que Nemuri sería quien lo convencería. Y conociéndola, aprovecharía cualquier oportunidad para pasar tiempo con el héroe clandestino. Sin duda le vendría bien descansar. Su expresión se tornó un poco burlona. «Estoy seguro de que el joven Bakugou lo estará esperando con ansias». El rubio miró al techo con un gemido mientras su rostro se enrojecía por la frustración y la vergüenza, para diversión de todos. «Lo hará», respondió Izuku con una risa cómplice mientras se volvía hacia sus amigos. «Nos vemos luego, chicos», dijo antes de seguir a su mentor. «Diviértanse», respondió Toga alegremente mientras el grupo continuaba su camino hacia la cafetería con un avergonzado Bakugou a la cabeza, quien refunfuñaba para sí mismo. La oficina de All Might. «Gracias por la comida, All Might», dijo Izuku con una sonrisa de satisfacción mientras se reclinaba en su asiento y se palmeaba el estómago. «Si eso significa conseguir más comida, quizá debería salvar la USO más a menudo», bromeó. Toshinori, en su verdadera forma, soltó una leve risita. «Quizás deberías». Pero tan rápido como llegó, su diversión se transformó en un ceño fruncido. Apoyó el codo en la rodilla y la barbilla en la mano, pensativo. Al ver esto, el adolescente se preocupó antes de suspirar. «Está intentando algo, ¿verdad?», dijo con un tono que denotaba que ya conocía la respuesta. «Lo es», asintió Toshinori con un suspiro cansado, nada sorprendido de que su sucesor lo hubiera deducido. Y lo peor de todo es que eso fue solo una muestra de lo que podía hacer. Con una mueca, Izuku quiso preguntar algo que le inquietaba. «¿Hay alguna pista sobre qué o quién es Nomu?». Había teorizado que, incluso si se hubiera creado en un laboratorio, se habría necesitado un molde o huésped para dar vida a la criatura. Sin decir palabra, Toshinori se levantó y se acercó a un archivador cercano.
Sí, gracias a la sangre y los trozos de carne que quedaron tras la pelea. Sacó una carpeta sin marcar y se acercó al adolescente. Con análisis de ADN y búsqueda de registros, pudieron identificar quién es Nomu. Colocó la carpeta sobre la mesa y se la deslizó con una mirada sombría. ¿O era? Con un pequeño trago de saliva, Izuku abrió la carpeta y se quedó de piedra al encontrarse con un hombre de aspecto normal, de pelo verde oliva y labios gruesos. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Sus ojos se clavaron en el nombre del hombre. Yasuda Junio murmuró frunciendo el ceño. Era un matón de poca monta que desapareció y, con el paso de los años, dejó de ser noticia, explicó Toshinori mientras tomaba asiento. Las autoridades creían que se había escondido o que había abandonado el país. Cerró los ojos con gesto sombrío. Pero ahora está claro que lo habían secuestrado. Izuku leyó lo que se sabía del hombre, y aunque no era inocente, nadie merecía ser convertido en eso. ¿Qué le hicieron? Desafortunadamente, Toshinori parecía inseguro. Para ser honesto, nadie sabe exactamente cómo se hace, ni siquiera Nezu pudo especular. Su expresión se tornó seria. Pero lo que sí pudieron averiguar fue que también compartía ADN con 4 personas diferentes. ¿4 personas? Repitió Izuku incrédulo. ¿Hasta qué punto modificaron a este tipo? Mucho, por lo que hemos visto. La sombría respuesta de Toshinori no le convenció. Como sabes, a menos que sea por medios naturales, nadie puede tener múltiples dones a la vez. Su expresión se ensombreció. A menos, claro está, que alguien pudiera implantarse dones. Todos para uno, y el usuario de Kaiju imitó la expresión de su mentor mientras bajaba la mirada. Una parte de mí esperaba estar equivocado, pero hoy su mirada volvió a estudiar la fotografía. Eso no explica cómo lo convirtieron en eso. Toshinori comprendió su confusión y habló. Nezu cree que es obra de otra persona. Su expresión se endureció. Y teniendo en cuenta que nunca antes había visto nada parecido a un Nomu, eso no hace más que confirmarlo. Izuku reprimió una maldición. Según lo que le habían contado, tenía sentido que el antiguo villano tuviera contactos. ¿Pero por qué Afo necesitaría a un científico loco para que lo ayudara? Su pregunta provocó una mirada curiosa de su mentor. Es decir, ¿acaso no basta con dotar a alguien de dones? Aquel monstruo no parecía ser el tipo de persona a la que le limitaran las capacidades naturales. Toshinori reflexionó un instante antes de responder. Es posible que necesitara ayuda científica porque el huésped no podía soportar la implantación simultánea de múltiples peculiaridades. Hizo una pausa. O tal vez necesitaba a alguien que fabricara huéspedes que sirvieran fielmente a sus propósitos. Se encogió de hombros. Puede que nunca lo sepamos con certeza, pero le haré llegar tu pregunta a Nezu. Quizá él y los investigadores puedan encontrar algo. Maldita sea, Izuku sintió una nueva oleada de lástima por el criminal, estremeciéndose al pensar en los experimentos a los que debió haber sido sometido. No deja de encontrar maneras de abusar de la vida. Negó con la cabeza antes de tensarse al ocurrírsele una idea. ¿Habrá más como él? Hubo una pausa mientras Toshinori bajaba la mirada pensativo antes de soltar un profundo suspiro. Es posible. La respuesta inquietó al joven héroe. Con lo poderoso que es Nomu, no me sorprendería que Afo creara más como él, aunque no llegaran a ser tan fuertes. Sin duda, era algo que el loco haría. Si no por poder, entonces por deseos sádicos. ¿Crees que podemos curarlos? Preguntó Izuku de inmediato, luchando contra la ola de náuseas que le producía la idea de que más personas se convirtieran en monstruos. Otro incómodo silencio precedió al gesto del hombre, quien bajó la mirada. Es difícil de decir, joven Midoriya. Deseaba con todas sus fuerzas saber cómo devolverles la vida a las víctimas. Sin más información, no hay garantía de que podamos revertir la situación. Sintió culpa al ver la expresión de abatimiento del adolescente, así que añadió. Hasta que capturemos a Nomu o algo similar, estamos a ciegas. Aunque en parte esperaba la respuesta, aún así le dolió oírla. ¿Y si nos encontramos con más Nomu? Nezu dijo que lo mejor es detenerlos para investigar una cura, dijo con expresión sombría.
Pero si no hay remedio y sus peculiaridades resultan ser increíblemente peligrosas y habrá que destruirlos, respondió sin entusiasmo, pero sabía que sería lo más sensato. Mejor eso que tener un monstruo furioso causando estragos con una peculiaridad destructiva. La expresión de Izuku era neutral mientras bajaba la mirada. Y su voz se apagó antes de asentir con un suspiro. Entiendo. Aunque lógico, esperaba que hubiera una forma de revertir lo sucedido, para evitar que él y los demás se vieran obligados a quitar una vida. Al ver esto, Toshinori decidió cambiar de tema por el momento. Pero podemos dejar que las autoridades Shinizu se encarguen de la investigación por ahora. Luego esbozó una sonrisa orgullosa. Me impresionó lo mucho que has mejorado usando el OFA. Sabía que era un intento torpe de cambiar de tema, pero era mejor que dejar que el joven héroe se ahogara en la preocupación. Izuku agradeció el gesto y le devolvió la sonrisa, aunque fue leve. No mejoró mucho. Lo único que hice fue aumentar la intensidad en el fragor del momento. Se encogió de hombros. Me sentía agotado cuando lo apagué. Es normal, tu cuerpo aún no ha experimentado todo el potencial de tu ki, dijo Toshinori pensativo, recordando algo. Ahora que lo pienso, si te entrenaras para manejar distintos niveles de OFA, tu cuerpo se adaptaría enseguida, añadió con una sonrisa alentadora. En su momento, usé un método de entrenamiento similar, y mira qué bien me fue. Izuku parecía pensativo. Haré los ajustes necesarios en mi entrenamiento. Luego miró a su mentor con el ceño fruncido, preocupado. ¿Pero cómo estás? Me imagino que la batalla te habrá dejado agotado. El rubio le dio una suave palmada en el costado. Sí, pero habría sido peor si no hubieras ayudado. Aunque se alegraba de que sus esfuerzos no hubieran sido en vano, al joven héroe le resultaba desalentador oírlo. No te preocupes, ambos sabemos que mi poder se desvanecerá al transferirse a ti. Era un hecho innegable. Lo importante es que se salvaron vidas gracias a nuestros esfuerzos. Sus palabras hicieron que el adolescente lo mirara. Pero si te sirve de consuelo, tu intervención me dio algo más de tiempo. Aunque le produjo una sensación agridulce, sabía que las palabras de su mentor eran ciertas. Ese día se salvaron vidas, e incluso si el símbolo iba a perder su poder eventualmente, logró evitar que sufriera daños graves en la batalla. Y al final, eso era lo que importaba. Al ver la expresión pensativa en el rostro del joven héroe, Toshinori suspiró y se levantó. Para ser sincero, no me queda mucho tiempo como símbolo de la paz, admitió con semblante serio mientras miraba hacia afuera. Tú y yo ya hablamos de esto cuando te revelé la verdad. El adolescente no dijo nada y simplemente escuchó. Probablemente haya otros que también lo sepan, dijo, mirándolo. Por eso quiero que les demuestres lo contrario. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku con expresión de confusión mientras se ponía de pie y se acercaba. Toshinori lo miró fijamente con una expresión de convicción. Quiero que les demuestres que la próxima generación de héroes es tan poderosa y valiente como yo. El joven se quedó atónito ante la declaración. Si bien no detendrá a Afo, sin duda les demostrará a él y a los demás que tu espíritu, al igual que el de los otros, no ha flaqueado en lo más mínimo tras el ataque. Izuku lo miró atónito antes de reaccionar. Eso es y una tarea bastante difícil. Se le ocurrió algo. Pero no es arriesgado. ¿Y si Afo presencia el evento y descubre que soy tu sucesor? Sin duda estará presente en el evento, dijo Toshinori, sin lograr tranquilizarlo. Pero no te preocupes, no te relacionará conmigo. Si bien sabe de la existencia del OFA, no hay forma de que sepa si se lo transmitía a alguien después de tantos años. Además, el hecho de que nacieras con un Kirk también ayuda, sonrió con ánimo. Así que, hasta donde él sabe, solo eres un héroe en entrenamiento capaz de transformarse en Kaiju. Aunque la idea de que un antiguo mal lo observara lo inquietaba, se alegraba de que su familia no corriera peligro directo. ¿Crees que sabe algo de mi familia? No le sorprendería que algún familiar se topara con el antiguo enemigo en algún momento, aunque fuera por casualidad. Toshinori hizo una pausa mientras recordaba cada encuentro con aquel hombre malvado antes de negar con la cabeza. Nunca mencionó haber conocido a tu familia ni el Kirk Kaiju. Se llevó una mano a la barbilla.
pero incluso si lo hizo, seguramente se trató de una operación menor que no llamó su atención. Las únicas veces que recordaba que Lofa se había dignado a aparecer fueron en objetivos de gran importancia para su imperio. Izuku soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bien, eso es bueno. Si bien le inquietaba convertirse en un objetivo, le reconfortaba saber que sus seres queridos no quedarían atrapados en el fuego cruzado. Estamos tomando precauciones para proteger a los estudiantes y a sus familias, aconsejó Toshinori con calma y confianza. Concéntrense en su desarrollo durante las próximas 2 semanas. Izuku asintió en señal de aprobación. Haré lo posible. Su mentor asintió con aprobación ante la respuesta y se giró para marcharse, pero se detuvo. Al ver esto, Toshinori sintió curiosidad. ¿Qué sucede, muchacho? Solo pensaba. La vaga respuesta del adolescente no satisfizo la curiosidad del hombre, así que profundizó. Me pregunto qué papel juega Shigaraki en todo esto. Ahora que comprendía el tema, la respuesta le resultó fácil al héroe número 1. Lo más probable es que sea otro peón de Offa. El adolescente lo miró de reojo. No sería la primera vez que manipula a otros para conseguir lo que quiere. Se había topado con bastantes personas que creían haber encontrado un lugar al lado de ese ser maligno. Solo para darse cuenta demasiado tarde de que no eran más que carne de cañón para los propósitos de su amo. Izuku asimiló sus palabras y asintió levemente. Podría ser, pero tengo la sensación de que hay algo más. Sus palabras provocaron una mirada seria en su mentor. Es decir, si solo fuera un peón más, ¿por qué confiarle tanto al Nomu como la tarea de matarte? Sonaba demasiado importante para un simple peón. El rubio comprendió su punto de vista de inmediato y lo meditó. En su época, Afo solo confiaba las tareas vitales a los más fuertes de su arsenal. Y si bien Shigaraki era fuerte, no se acercaba ni remotamente al nivel de las personas de alto rango con las que se había topado en el pasado. Además, la enemistad entre ellos era profundamente personal, pero por diferentes motivos. Si el malvado quería acabar con él, querría hacerlo él mismo. Al fin y al cabo, ¿por qué dejar que otro tuviera esa satisfacción? Al darse cuenta de que la línea de pensamiento de su sucesor tenía más fundamento, Toshinori decidió comentarla con Izu más tarde. Podría ser su manera de verme tan fuerte después de todos estos años. Sin embargo, ni siquiera esa teoría le convencía del todo. ¿Un ataque de tanteo, eh? El adolescente se cruzó de brazos. ¿Tiene sentido? ¿Para qué atacar cuando el enemigo está en su mejor momento? Probablemente solo quiera aprovechar tu debilidad para acabar contigo más rápido. Se encogió de hombros, ajeno a la mirada sombría que su mentor le dirigió tras su acertada descripción. Quizá tengas razón y le esté dando demasiadas vueltas. Izuku volvió a mirar a su mentor, justo cuando éste le corregía los rasgos. Supongo que me concentraré en dar lo mejor de mí. Hizo un saludo con 2 dedos. Nos vemos en el evento. Dijo con una gran sonrisa antes de marcharse. Toshinori lo observó marcharse con una leve sonrisa que se transformó en una mirada seria al volverse hacia la ventana. ¿Qué planeas? Preguntó, apretando los puños con el ceño fruncido mientras un ligero vapor emanaba de él al liberar inconscientemente parte de su poder. Aula 1A del terreno de la OA. Tras finalizar antes de tiempo su última clase con ectoplasma, los alumnos decidieron pasar el rato interactuando como de costumbre. Es muy caballeroso por parte de All Might invitarte a almorzar, exclamó Kirishima con una gran sonrisa. No es que no te lo merezcas, hermano. El usuario, con el rostro endurecido, le dio una palmada en la espalda al alto adolescente. Izuku soltó una risita y asintió. Definitivamente no me lo esperaba. Luego se palmeó el estómago con una amplia sonrisa. Pero bueno, no me quejo. Toga rió entre dientes al verlo satisfecho, mientras que algunos chicos también se reían. Bakugou puso los ojos en blanco con una sonrisa burlona. Estoy bastante seguro de que estás más concentrado en la comida que en All Might. Cruzó los brazos. Tsuyu inclinó la cabeza y se apoyó un dedo en la barbilla. Bakugou, ¿estás celoso? Preguntó con calma. Su pregunta directa le valió una palmada en la frente al rubio. ¿Por qué demonios iba a estar celoso?
Le espetó, lanzándole una mirada fulminante que hizo que la chica apenas parpadeara. Puedo salir con Olmig cuando quiera. Su audaz afirmación provocó miradas divertidas entre algunos de sus compañeros, mientras que los demás hicieron lo posible por no reaccionar y arriesgarse a su ira. Sigue diciéndote eso, murmuró Zero antes de palidecer cuando el rubio le lanzó una mirada asesina. ¿Te importaría repetirlo? Retó Bakugou mientras dejaba escapar pequeñas explosiones de sus palmas, lo que provocó que el usuario de la cinta negara rápidamente con la cabeza por miedo, mientras Ida lo reprendía por el uso irresponsable de su peculiaridad. Por suerte, Izuku lo salvó con una risita. No tienes por qué estar tan gruñón, amigo. Le dio una palmadita en la cabeza al rubio, cambiando su enfado por indignación. Recuerda que ya le pedí a Olmig que pudiéramos salir todos juntos algún día. Su recordatorio provocó un gruñido del rubio, quien retiró la mano con fastidio. Si bien la mayoría de sus compañeros se sorprendieron por el gesto, Momo y los demás le sonrieron amablemente. Eso es muy generoso de tu parte, Midoriya. El usuario de OFA hizo un gesto con la mano. No es nada del otro mundo, es lo menos que podía hacer después de que todos lucharan como héroes en uso. Sus palabras les infundieron un gran orgullo. Eres un guerrero verdaderamente noble, dijo Tokoyami, provocando una mirada tímida en el adolescente, algo que a Toga le pareció tierno. Lo que me recuerda que hablé de la historia de tu familia con mis mayores. Al instante, la atención del alto adolescente se despertó, al igual que la de todos los demás. ¿Cómo reaccionaron? Preguntó con cautela. Sorprendido y desconsolado. Las palabras del usuario de las sombras no los sorprendieron, pero se alegró. Eso significaba que no se habían topado con los villanos de su familia. También prometieron tener cuidado con quien comparten la información a menos que tú lo autorices. Agradezco el gesto, dijo Izuku sonriendo antes de hacer una leve reverencia. Por favor, transmíteles mi agradecimiento. Siempre era una gran satisfacción saber que alguien apoyaba a su familia. Tokoyami le hizo un gesto para que se enderezara. Con gusto les transmitiré tus palabras, pero dudo que les importe mucho. El chico alto lo miró con curiosidad. Después de todo, el héroe con el que se encontraron logró mucho antes de su desafortunada desaparición, explicó con un tono de tristeza en lo último. Izuku asintió con tristeza y comprensión antes de esbozar una leve sonrisa. ¿Cómo se llamaban? Tokoyami abrió el pico para hablar antes de que sonara la campana de la escuela, lo que le hizo suspirar. Quizás podamos hablar de ello más tarde por mensaje privado. Genial, gracias. Izuku sonrió antes de soltar una risita al notar que la mayoría de sus compañeros se habían entristecido por no haber escuchado la historia. No se preocupen, chicos, les contaré su historia en cuanto pueda. Es decir, no es que vaya a ir a ningún lado. Toga rió entre dientes, prometiendo hacer lo mismo por si acaso lo olvidaba. Las reacciones fueron inmediatas y se llenaron de júbilo. Te lo recordaremos, hermano, dijo Kirishima con una risita. Siempre era genial escuchar sobre la familia del usuario de Kaiju, incluso con las tragedias y dificultades que la acompañaban. ¡Ja! Parecen un montón de niños pidiendo cuentos, señaló Bakugou mientras se ponía de pie con su mochila al hombro. ¿Qué sigue? ¿Llorar por leche y galletas? Caminar, y parpadeó antes de rascarse la nuca con una sonrisa tímida. Bueno, suenan bien ahora mismo, gimió de dolor por un rápido codazo en el costado propinado por una molesta Hiro. ¿Y eso por qué? La joven música simplemente puso los ojos en blanco. No podemos evitarlo, tío, siempre son tan interesantes, señaló Sato, recibiendo la aprobación de algunos estudiantes. No me digas que te aburren. ¿Cómo podrías aburrirte de escuchar estas cosas? El rubio detuvo su marcha y señaló con indignación al usuario de azúcar. Nunca dije que me parecieran aburridos, es como decir que odio oír hablar de All Might. Sato levantó las manos en un gesto tranquilizador, dándole la razón. Simplemente no me gusta que lo molesten tanto para que les cuente historias. Cruzó los brazos con expresión severa. Si quieren saber tanto, investiguen. Algunos se miraron entre sí con incertidumbre, comprendiendo su punto. Una cálida risa de Izuku captó su atención.
Agradezco el gesto, pero de verdad que no me molesta. Y aunque me molestara, puedo negarme sin problema. Si bien su explicación tranquilizó a sus compañeros, estos tomaron nota mental de moderar su curiosidad e investigar por su cuenta si alguna vez tenían tiempo. No tienen que preocuparse por esto, puedo con ello. Bakugou frunció los labios antes de apartar la mirada con un suspiro. Bien, pero no vengas a llorarme por un dolor de garganta o algo así, gruñó. Izuku sabía que su amigo solo intentaba desviar la atención y hacerse el duro, así que decidió evitarle la vergüenza. Dudo que lleguemos a ese punto, pero no te preocupes, no voy a llorar en tu hombro, dijo, señalando a Toga con la cabeza. Iré con ella. Aún así, la rubia se sonrojó tímidamente, llevándose la mano a la mejilla. La reacción provocó que algunas chicas murmuraran, intensificando su rubor. Bakugou puso los ojos en blanco y se apartó de ellos. Da igual, le dejó sus cursilerías a ella. Ignoró las risitas que provocó su comentario. Estoy demasiado cansado para preocuparme ahora mismo. Apoyó una mano en la puerta corredera. Solo quiero irme a casa y qué. Gritó sorprendido al abrir la puerta, sobresaltando a todos los demás, que corrieron a ver qué había fuera. Para su mayor sorpresa, se trataba de un numeroso grupo de estudiantes de diferentes aulas. Todos conversaban entre sí mientras observaban a la clase con diversas expresiones de curiosidad, escepticismo y asombro. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó Ida en voz alta, agitando el brazo con confusión. A su lado, Ochako estaba igual de perdida, mirando atónita a la multitud. Izuku miró a su alrededor confundido. ¿Nos hemos perdido algún anuncio o algo así?, reflexionó en voz alta. Momo negó con la cabeza distraídamente. No, no se hizo ningún anuncio. Dio un paso al frente para encarar al grupo. ¿Puedo preguntar qué hacen aquí?, preguntó con calma. Dar testimonio. Todos se volvieron hacia la voz y vieron a un adolescente de cabello índigo y con ojeras pronunciadas salir de entre la multitud. ¿Ninguno de ustedes se ha enterado? Se están difundiendo rumores en su clase. Ante esto, la curiosidad de Mina aumentó. ¿Qué rumores? Ni ella ni Toru habían oído ningún chisme sobre ellos, pero claro, a su clase le habían dado unos días libres del campus. Corren rumores de vuestro encuentro con el villano en uso. Las palabras del adolescente sorprendieron a la clase. Varía, pero en general es lo mismo. Atacaron a vuestra clase, pero conseguisteis defenderos, dijo con tono aburrido. Eso no es del todo cierto, intervino Izuku con calma mientras se acercaba seguido de Toga y Bakugou. All Might y los profesionales nos ayudaron. No ganamos solos. El adolescente de cabello índigo tarareó al oír la información. Me lo imaginaba, es bueno saber que un rumor se confirma. Luego hizo un gesto con la mano. En fin, todos aquí querían ver a la famosa clase 1, en persona. Su mirada recorrió a cada estudiante con desgana. Y por lo que veo, no parecen tan impresionantes. Mientras que la mayoría quedó desconcertada, Bakugou entrecerró los ojos al oír el tono. ¿Qué se supone que significa eso? El otro adolescente resopló, sin inmutarse en lo más mínimo. Y arrogante también. Negó con la cabeza. Pero claro, ¿qué más se puede esperar de un miembro de la élite? Bakugou iba a replicar, pero se detuvo cuando Izuku le puso una mano tranquilizadora en el hombro y se interpuso entre ellos. Bien, obviamente hay algo más que simples rumores detrás de esto. Señaló al chico, quien tuvo que levantar la vista para mirarlo. ¿Por qué no me lo explicas? Empezando por tu nombre. Shinzo, la respuesta a tu pregunta es obvia, dijo señalando al resto de la clase 1A. Todos ustedes están en el curso de héroes por sus poderosos dones, lo que obliga a otros, como yo, a tomar otras clases. Aunque sus ojos aún reflejaban cansancio, había un brillo desafiante en ellos. El festival será nuestra oportunidad para arrasar con todos ustedes y abrirnos paso en el curso de héroes. Tras él, algunos estudiantes murmuraron en señal de aprobación. La mayoría de sus compañeros, salvo Bakugou, cuya expresión se endureció ante la declaración de guerra, estaban preocupados. Izuku permaneció neutral mientras asimilaba sus palabras. ¿De verdad lo ves así?
El chico de cabello índigo lo miró. ¿Que llegamos hasta aquí solo por nuestros dones? Había un dejo de decepción en su voz. Cuando lo dice así, suena bastante superficial, pero Shinzo no se retractó. Tener los contactos adecuados ayuda, señaló. No necesariamente, interrumpió Izuku con firmeza antes de suspirar. Mira, aunque no puedo hablar por todos, sé que la mayoría se esforzó mucho para entrar en la escuela. Se cruzó de brazos con una mirada que dejaba claro que sus palabras eran obvias. Se necesita más que un Kirk poderoso. Se necesita trabajar duro. Shinzo entrecerró los ojos e hizo un gesto hacia la multitud. Todos lo saben, pero ¿cómo es que a ninguno de nosotros nos dieron la oportunidad de entrar a curso de héroes? Había un tono acusador en su voz. ¿Cómo es que nuestros esfuerzos no fueron reconocidos? Nadie niega vuestro esfuerzo. Los profesores saben que todos nos hemos esforzado mucho para llegar hasta aquí, dijo el alto adolescente con calma. En cuanto a tu pregunta, el curso de héroes es, y bueno, para decirlo sin rodeos, una especie de curso multitarea. Ante las miradas curiosas que recibía, explicó con cuidado. Además de salvar vidas, nos enfrentaremos a situaciones en las que tendremos que luchar contra villanos. Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo. El mundo necesita rescatadores y protectores. Mientras la mayoría de los presentes intercambiaban miradas, Shinzo frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿Solo los multitarea y los que están en primera línea pueden unirse al curso de héroes? Preguntó con frustración. Izuku suspiró y negó con la cabeza. No lo entiendes. El heroísmo se manifiesta de muchas maneras, no solo en combate. Ahora le tocaba fruncir el ceño. Aunque tu clase no tenga mucha acción, ofrece muchas oportunidades para hacer el bien al mundo. Ante esto, Shinzo evitó su mirada. Tu Kirk no te define. Lo que importa son tus acciones. En un instante, Shinzo desvió la mirada con incredulidad y buscó en su rostro alguna señal de mentira. Al no encontrar ninguna, apartó la vista con un leve ceño pensativo. Es fácil para ti decirlo, ya que no estás maldito con el don de un villano. Ah, con que eso es lo que sucede. Nació con un don difícil que él consideraba maligno. Izuku por fin comprendía el problema y su expresión se suavizó. Los dones no hacen que una persona sea malvada. Al final, todo depende de cómo los use quien los posee. Sin que él lo supiera, Todoroki apartó la mirada con los labios ligeramente apretados. No por una peculiaridad como la mía, Shinzo apartó la mirada, frustrado. No es algo que la gente considere heroico como lo tuyo, explicó con un dejo de envidia en la voz. Izuku lo miró fijamente con expresión calculadora durante lo que pareció una eternidad antes de dirigir una mirada a Bakugou y Toga. Retrocedan. Al principio estaban confundidos, hasta que lo comprendieron. ¿Estás seguro? Preguntó Toga en voz baja mientras le tomaba la mano. A su lado, el rubio explosivo preguntó lo mismo en silencio. Estoy segura, dijo Izuku, apretándole la mano con cariño. Ella y Bakugou asintieron antes de retroceder. El gesto desconcertó a los demás. No sabes nada de mi Kirk, dijo, mirando a Shinzo con complicidad. ¿Tú sí? Aún perdido, Shinzo negó con la cabeza. Son solo rumores. ¿A dónde quería llegar este tipo con todo esto? Izuku asintió antes de que su forma chispeara, sorprendiendo a Shinzo y a la multitud. Entonces, prepárense para una presentación. Sus ojos se aguzaron antes de que un destello verde emanara de su cuerpo, obligando a la mayoría a protegerse los ojos. Cuando la luz se disipó, todos fueron recibidos por la forma Gomora de Izuku, quien rugió. ¿Qué? Gritó Shinzo con sorpresa cómica, mientras que la multitud también reaccionó con diversas muestras de asombro e incredulidad silenciosa, al igual que la mayoría de sus compañeros. Ida estaba a punto de decir algo, pero Bakugou la detuvo levantando una mano y negando con la cabeza con expresión severa. Sin inmutarse por sus reacciones, Izuku comenzó a explicar. El Kirk de mi familia me permite transformarme en diferentes tipos de kaiju. Miró fijamente su mano izquierda. Incluso sin el Kirk de fuerza de mi padre y... apretó el puño. Podría aplastar fácilmente a la gente o destruir todo a mi alrededor.
Su expresión se endureció antes de mirar al adolescente, paralizándolo mientras la multitud se tensaba. Izuku se acercó a Shinzo, quien reaccionó y retrocedió inconscientemente un paso. «Hablas de tener el Kirk de un villano», dijo señalándose a sí mismo con expresión neutra mientras se alzaba imponente frente al adolescente. «¿Acaso eso no incluye el mío?» Ante esto, el semblante de Shinzo se tornó inseguro, tanto por la intimidante presencia del adolescente como por el comentario que le había hecho. «No es y lo mismo replicó débilmente. «¿Verdad que sí?» Izuku movió la cabeza hasta quedar a su altura. Una sola mirada de un civil desprevenido en esta forma podría etiquetarme como villano y hacer que envíen héroes tras de mí. Su forma chispeó al alzar la cabeza, dominando a Shinzo. «Mi Kirk es destructivo. ¿No debería estar encerrado?» Yo y Shinzo vaciló, sin saber qué decir. Al ver esto, Izuku decidió continuar con su argumento. Podría haber sido fácilmente una poderosa fuerza del mal, pero elegí no serlo. Se irguió con orgullo e hizo un gesto a sus compañeros, quienes comenzaban a comprender su punto. Cada uno de ellos podría haber abusado de sus dones. En cambio, eligieron entrenar aquí y convertirse en protectores. Observó a la multitud. Lo diré de nuevo. Nuestros dones no dictan quiénes somos, solo nuestras acciones. Shinzo sintió como si le hubieran dado un golpe en el corazón al sentirse pequeño, y no por la imponente presencia del usuario del OFA. Mientras tanto, la multitud sintió que algo se removía en su interior al oír sus palabras y se quedó pensativa. Izuku volvió a mirar a Shinzo, suavizándose el semblante mientras recuperaba su forma normal. Si el mundo tratara a los Quirks como villanos, mucha gente estaría encarcelada. Hizo una pausa. All Might incluido. De repente, comprendió lo que Shinzo había estado diciendo. Yoye sonó y bajó la mirada. En su afán por convertirse en héroe, había estado menospreciando a quienes se lo habían ganado con esfuerzo y había creado una división innecesaria. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? La palabra envidia le vino rápidamente a la mente. Desde que tenía memoria, sus compañeros lo habían tratado con cautela al descubrir la naturaleza de su peculiaridad. Como si en algún momento fuera a usarla contra ellos. Llegó un punto en que deseó no haber nacido con una peculiaridad como la suya. Que le deberían haber dado algo más tolerable para todos. Algo que habría sido aceptado y no temido. Debido a esta lógica, se odiaba a sí mismo, odiaba la peculiaridad con la que había nacido, y acabó viéndola como todos los demás. La peculiaridad de un villano. Esto le provocaba envidia hacia aquellos que nacían con peculiaridades asombrosas y generalmente aceptadas. Pero al oír a alguien exponer su lógica en voz alta, se dio cuenta de lo tonto que estaba haciendo. Y ver el daño que había causado, no solo a sí mismo, sino también a quienes lo rodeaban, lo empeoró todo. Izuku frunció el ceño al ver la desesperación en la que Shinzo se sumía. Aunque se alegraba de haber podido conectar con él, no era lo que deseaba. Quería ayudarlo, no hundirlo. Con expresión decidida, dio un paso al frente y posó una mano suave sobre el hombro de Shinzo, quien volvió en sí sobresaltado. Dime y contuvo la oleada de culpa al ver la expresión sombría del adolescente mirándolo. ¿Cuál es tu peculiaridad? Preguntó con voz suave. Shinzo quería deshacerse de él, alejarse lo más posible. Quería irse a casa, encerrarse en su habitación avergonzado y pedir disculpas a todos a quienes había desacreditado injustamente en el pasado. Pero, por alguna razón, su amabilidad y tono lo hicieron dudar. Y antes de darse cuenta, habló. Yo, puedo controlar las mentes de las personas. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sus ojos se abrieron con alarma antes de que retrocediera con una mueca. Para su consternación, se oyeron murmullos entre la multitud. Incluso los alumnos de la clase 1, expresaron su sorpresa, pero Shinzo no escuchó nada. Estaba demasiado absorto en maldecirse por haber contestado. Hoy no era su día. Lo que se suponía que iba a ser una declaración de guerra se convirtió en un debate inesperado entre opiniones que perdió. Y ahora acababa de revelar su maldito Kirk a prácticamente toda la escuela.
Mientras intentaba acallar su súplica interna de que la tierra lo tragara entero, con los ojos cerrados con fuerza, Shinzo reunió el poco valor que tenía para darse la vuelta y griega. ¡Qué peculiaridad tan asombrosa! Y así, el mundo se silenció para el adolescente de cabello índigo, cuyos ojos se abrieron de golpe por la sorpresa. Conteniendo la respiración, miró lentamente al usuario del OFA, esperando una expresión de sarcasmo burlón. Lo único que recibió fue una sonrisa sincera, algo que solo sus padres le habían dedicado. Detrás de Izuku, sus compañeros estaban impresionados. Algunos, claro, sorprendidos, pero a ninguno parecía importarle la revelación. ¿Qué dijiste? Te dije que tienes un don increíble, repitió Izuku con alegría antes de ponerse pensativo. Podrías salvar muchísimas vidas con eso, sus ojos brillaron con intriga. Podrías desactivar una situación de rehenes, detener a villanos descontrolados, engañar a un terrorista para que no active una bomba controlada a distancia, o tal vez incluso un ligero empujón de Bakugou lo detuvo. Empollón, estás divagando otra vez, interrumpió bruscamente mientras se cruzaba de brazos. Pero sí, ese Kirk es jodidamente útil. El chico más alto soltó una risita con una sonrisa tímida, mientras que Toga rió entre dientes pero asintió. Ahora que lo pienso, ¿no leímos un manga sobre un tipo con algo parecido? Vale, el tipo se volvió un poco loco con eso, pero al menos recapacitó al final. Toga dejó escapar un suspiro de emoción. ¿Oh, sí? Empezó a saltar de alegría. Era tan genial. Exclamó, provocando una risita cariñosa de Izuku, quien asintió y le dio una palmadita en la cabeza. Es una habilidad bastante útil, añadió Ida tarareando, pensando ya en diversas situaciones en las que podría usarla. Incluso Ochako intervino y dijo que sería una buena forma de sonsacar información a un villano sin hacerle daño. Mientras los alumnos de la clase 1A expresaban su asombro o señalaban el posible uso de la habilidad, Shinzo los miraba como si estuvieran locos. Esperen, y se volvieron hacia él. ¿No te perturba mi peculiaridad? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Y aún así, la sinceridad y la bondad en el rostro de Izuku permanecieron. Para nada, dijo, arqueando una ceja. Con lo prácticamente ilimitado que es el mundo de los quirks, no es de extrañar. Se encogió de hombros. Además, no es del todo nuevo. He visto bastantes habilidades de control mental durante mis investigaciones. Ni siquiera le sorprendería que su familia también tuviera formas de manipular mentes. Shinzo estaba atónito. Nadie, salvo sus padres, había aceptado jamás su peculiaridad. Aunque era de esperar, su apoyo y amor le ayudaron a mantener clara su visión del heroísmo. Así que, ver tal aprobación de personas ajenas a su pequeño círculo de confianza le produjo una calidez nunca antes vista. Y sus ojos brillaron mientras apartaba la mirada. No sé qué decir. Era como un sueño, recibir semejante bienvenida. Entonces no digas nada, dijo Izuku con una sonrisa amable mientras le ponía una mano en el hombro. Solo quiero que sepas que no eres un villano, señaló a la multitud. Estoy seguro de que estarán de acuerdo. Shinzo siguió su mirada y vio que nadie entre la multitud lo miraba con miedo o asco. Incluso pudo distinguir a algunos que expresaban su asombro por su peculiaridad. Un contraste abismal con los comentarios paranoicos y negativos a los que estaba acostumbrado. Dicho esto, las lágrimas brotaron libremente, y con una risa temblorosa se la secó apresuradamente. Nunca me había pasado esto. Izuku soltó una risita amable y le dio una palmadita en el hombro. Más te vale acostumbrarte, porque así será de ahora en adelante. Shinzo no dijo nada, simplemente bajó la cabeza aliviado al liberarse del peso que llevaba dentro. El usuario del OFA dirigió entonces su atención a la multitud. Si queréis ser héroes, haced el bien, por pequeño o insignificante que parezca. Su sonrisa se ensanchó. Pero si planeáis enfrentaros a villanos, entrenad duro. Alzó el puño con una sonrisa decidida. Demostrad a todos el significado del Plus Ultra en todas sus formas. Inspirados por su espíritu, el grupo también alzó los puños. Plus Ultra. Gritaron, animando a sus compañeros a hacer lo mismo.
Cuando amainó la euforia, la multitud comenzó a dispersarse e Izuku se giró para dirigirse a sus compañeros de clase. Midoriya. El usuario del OFA se giró y vio a Shinzo sonriendo a pesar de las lágrimas. Gracias. Se frotó la nuca, sintiéndose algo incómodo. Perdón por haber sido un imbécil. Izuku soltó una risita mientras le devolvía la sonrisa. No te preocupes, considerando lo que has pasado, no te culpo. Cruzó los brazos con una sonrisa juguetona pero desafiante. Solo da lo mejor de ti a partir de ahora. A su lado, Toga asintió con una sonrisa amable mientras Bakugou sonreía con Sona. Sí, y buena suerte en el festival. Shinzo le devolvió la sonrisa y se alejó con una confianza que nunca antes había tenido. Tú también. Izuku lo vio marcharse con satisfacción, imaginando ya el impacto que Shinzo tendría en el mundo con sus habilidades. Bien hecho, Midoriya lo felicitó Ida al acercarse. El mundo puede ser un lugar cruel. Por suerte, hay personas como tú para ayudarnos. El adolescente alto hizo un gesto con la mano. Solo hice lo que cualquiera de nosotros habría hecho, señaló con humildad. Además, el mundo ya tiene suficientes personas con problemas, no hace falta añadir más. Su razonamiento fue recibido con una aprobación tácita por parte de sus compañeros. Toga asintió y se acercó a él. Eres tan amable, Izuku, dijo con cariño mientras apoyaba la cabeza en su brazo, provocando que Toru y Mina soltaran un gritito. Y humilde interrumpió Bakugou con una sonrisa cómplice, provocando la risa de sus amigos de la infancia. Es como si fueras alérgico a los halagos. Tokoyami asintió con un murmullo. Las acciones perduran más que la gloria que las acompaña, dijo con tono sabio. La mayoría se limitó a mirar al adolescente aviar antes de que caminara y asintiera lentamente. Totalmente cierto, tío. Hiro y algunos otros miraron extrañados al usuario de electricidad, preguntándose si realmente lo entendía o no. Izuku estiró los brazos y suspiró satisfecho tras oír un chasquido. Ahora que eso está solucionado, volvamos. Les sonrió emocionado a sus amigos. Mamá va a preparar katsudon esta noche, ¿queréis cenar con nosotros? Toga soltó una risita al ver su entusiasmo, mientras que Bakugou puso los ojos en blanco. ¿De verdad tienes que preguntar? Nuestras familias cenan juntas casi todas las noches. Nadie sabía cuándo había empezado, pero se había convertido en una especie de tradición que las tres familias cenaran juntas de vez en cuando. Tanto es así que los padres incluso discutían qué familia sería la anfitriona esa noche. Cuando el grupo comenzó a moverse con Izuku a la cabeza, Sato silbó. Debe ser divertido tener una gran cena familiar como esa. Solo podía imaginar la cantidad de recetas compartidas o creadas entre los tres grupos. Nunca es aburrido, de eso no hay duda, dijo Toga entre risitas mientras caminaba junto al usuario del OFA. Uno pensaría que nos cansaríamos, pero nuestras familias son tan unidas que nunca sucede. Ah, qué bonito sería tener un vínculo tan fuerte. Ida se ajustó las gafas con una mirada ligeramente nostálgica. Ojalá mi familia tuviera más tiempo para estas reuniones. Con lo formal y ocupada que era su familia, estas reuniones eran demasiado infrecuentes para su gusto. Lo que alimentaba su deseo de valorar el tiempo que pasaba con sus padres y su hermano mayor. La expresión de Ochako se iluminó al ocurrírsele una idea, pero justo cuando iba a hablar, dudó y desvió la mirada con el ceño fruncido, frustrada. Al notarlo, Bakugou resopló en voz baja. ¿Sabes? Podrías invitar a Cara Redonda a cenar algún día. Ignoró las miradas de asombro y las sonrisas cómplices de Izuku y Toga. Estoy seguro de que tus padres se llevarían bien, explicó con su habitual severidad. Ida parecía pensativa, mientras que Ochako parecía como si le hubieran dado un regalo. Suena como una sugerencia maravillosa, Bakugou. Sin duda fortalecería su amistad. Y tal vez algún día podamos organizar una reunión entre nuestras 5 familias. No se dio cuenta de cómo la adolescente, tan sensible a la gravedad, se desinfló ante la sugerencia. Mientras Izuku y Toga lo miraban con expresión inexpresiva, el ojo derecho de Bakugou se contrajo. Da igual, murmuró antes de seguir adelante con irritación, para gran confusión de Ida.
Mientras se reía entre dientes por lo que había sucedido, Hiro miró a Izuku. ¿Cuántas transformaciones piensas desbloquear para el festival, novato? Aunque le hizo gracia el apodo, el Olfa respondió. La verdad es que no tengo ni idea. Desbloquear a tantos con tan poco tiempo será bastante difícil. Se encogió de hombros. Pero haré lo que pueda. Al menos hará que el entrenamiento sea interesante. El adolescente músico asintió, comprendiendo. Supongo que los tres entrenaréis juntos, intervino Ojiro cuando llegaron a las escaleras. Izuku lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. No, conociendo a Bakugou, querrá entrenar por su cuenta. Arruinaría la sorpresa si entrenamos juntos. Sonrió con complicidad mientras observaba al rubio explosivo que seguía caminando. Eso también va para mí. Intervino Toga alegremente. Si seguimos entrenando juntas, no creceremos tanto. La alta adolescente asintió con una risita y le dio una palmadita en la cabeza, lo que le valió una dulce sonrisa. Kirishima soltó una risita. Ya lo creo. Rodeó con un brazo a Mina, que se acercó a él. Pero oíros tomaros en serio el entrenamiento me motiva un montón. Su novia rió con cariño al oír su entusiasmo. Aprovecha ese fuego, tío, porque tengo la sensación de que este festival se va a descontrolar. El comentario de Kaminari fue recibido con una aprobación unánime, mientras Mineta tragaba saliva, temiendo lo que sucedería. Lugar de entrenamiento secreto en el bosque. Con un suspiro cansado, Izuku se sentó en un claro de hierba. Esta forma es mucho más complicada de lo que pensaba, jadeó mientras se secaba el sudor de la frente. ¿Cómo diablos pudo mi bisabuelo crear semejante forma? Rápidamente tomó la botella de agua que tenía al lado y bebió. Como era de esperar, tras la cena entre las familias, el joven héroe pidió permiso a sus padres para entrenar. Y aunque su madre dudaba en concedérselo, ya que se hacía tarde, cambió de opinión al escuchar sus razones. A 2 semanas del festival, no puede permitirse el lujo de perder tiempo desbloqueando transformaciones. Necesita todo el tiempo posible para entrenar con las formas que pueda desbloquear o con las que ya tenga, para maximizar su potencial. Presentarse al evento con solo la mitad de la preparación podría costarle caro. Su padre había estado de acuerdo, señalando que las nuevas formas solo servirían de adorno si no sabía usarlas. Además, con calma le indicó que su hijo era lo suficientemente responsable como para conocer sus límites esa noche. Ante esto, Inko asintió, pero le insistió en que buscara tiempo para relajarse y le advirtió que no se excediera, a lo que él accedió. Tras unos instantes, Izuku resopló antes de levantarse con un gruñido. Vale, ya he descansado lo suficiente. Se estiró. Quizá lo deje para otro momento. Se acercó a su cuaderno, junto a una lámpara, y hojeó las páginas antes de esbozar una sonrisa pícara al detenerse en la página de Red King. Si pude crear a Red King, ¿qué me impide crear más formas? Pasó otra página, revelando su sección de experimentos, que contenía varios bocetos e ideas para Kaiju. ¿O algo más? Soltó una risita mientras retrocedía y se colocaba en posición, con la mirada fija en un boceto experimental en particular. Izuku cerró los ojos y respiró hondo para serenarse antes de abrirlos de golpe con una mirada decidida y las pupilas dilatadas. Ahora ya apretó los puños mientras las chispas de Lofa emanaban de él. De vuelta a la acción. Sonrió con malicia mientras el poder a su alrededor se intensificaba. Los días pasaron volando para los jóvenes estudiantes, impulsados por la determinación de convertirse en los mejores héroes. Y antes de darse cuenta, llegó el momento de demostrar al mundo de lo que eran capaces.